Hay un dolor silencioso que pocas personas logran nombrar. No es el dolor de las grandes derrotas. Es el cansancio sutil de fallar con promesas que nadie oyó, excepto tú. Promesas hechas al despertar, con esperanza en los ojos, pero olvidadas al anochecer, cuando el agotamiento pesa más que la motivación. Es el dolor de una mente que quiere mucho, pero actúa poco, que sueña con claridad, pero tropieza en el primer gesto. Un dolor escondido entre la intención y el acto, entre el voy a cambiar y el pasó un día más. Brian Tracy nos recuerda que la autodisciplina no es fuerza bruta, es foco traducido en palabras simples y repetidas. Él dice que la frase correcta puede crear valentía y que la valentía, cuando se alimenta con gestos, se transforma en hábito. No se trata de motivación vacía, sino de una frase corta, firme y mensurable. Una frase que acciona el cuerpo, que pone al cerebro en estado de alerta, que no deja espacio para excusas sofisticadas. La frase es, hoy cumplo lo que digo, sin adornos, sin excusas, solo verdad. Esa frase, cuando se dice por la mañana, con la columna erguida y la mente presente, cambia lo que el cerebro busca durante el día. La neurociencia nos muestra que este tipo de declaración reorganiza la corteza prefrontal, reduce el roce entre querer y hacer, y activa el sistema de activación reticular, SER, un filtro que pasa a buscar señales de progreso. Es como si le dijeras a tu biología, a partir de ahora, solo me interesa lo que me acerca. Darren Hardy refuerza esto con una claridad quirúrgica. Lo llama efecto compuesto, un nombre simple para un fenómeno poderoso, la repetición de pequeños actos de integridad, día tras día, que reconstruyen tu identidad. Empiezas con un 1% más de disciplina. Al principio, casi imperceptible, pero después de semanas, ese 1% se transforma en fuerza visible, en autoestima, en confianza silenciosa. Este video trata de eso, de transformar una frase en puente, una frase en riel, una frase en renacimiento, porque a veces lo que falta no es fe ni ganas, lo que falta es consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y esa consistencia empieza cuando miras al espejo, respiras hondo y declaras, como un voto, hoy cumplo lo que digo. Desbloqueo, palabras que curan la fractura de la autoconfianza. Algunas fracturas no aparecen en el cuerpo, están en el alma, en la memoria, en registros silenciosos, guardados dentro del cerebro. Cada vez que prometiste y no cumpliste, cada vez que juraste que ahora sí va, pero no fue. Esas microfracturas corroen una fuerza esencial, la autoconfianza, y no se pierde de una vez. Se deshace en silencios, en postergaciones, en excusas suaves que convencen por fuera, pero duelen por dentro. El cerebro, ante esta repetición, se adapta. Comienza a escuchar tus promesas como quien oye ruidos de fondo, sin atención, sin respuesta. Brian Tracy explica que, sin evidencia comportamental, tus palabras pierden valor para el propio sistema neural, y lo que debía ser un ancla de compromiso se convierte en una pluma llevada por el viento de la distracción. La fuerza no renace con declaraciones bonitas, renace cuando la palabra encuentra un gesto. Por eso, el inicio del giro es simple, pero exige intención. Es elegir una frase que sea corta como un suspiro, pero poderosa como un pacto, y sellar esa frase con un acto. Di, hoy cumplo lo que digo, y en 5 minutos ejecuta algo que lo demuestre. No tiene que ser grande, tiene que ser medible. Un correo enviado, 10 flexiones hechas, una propuesta escrita, una página leída con enfoque, un gesto pequeño que transforma tu voz en contrato, porque la palabra, sin gesto, es chispa en el viento, pero con gesto se vuelve llama, y esa llama calienta tu identidad, aquella que dice, soy la persona que cumple. Poco a poco, recuperas la confianza que perdiste, no con promesas, sino con pruebas. Cambia la lista interminable de deseos matutinos por una sola acción innegociable. Cambia el plan abstracto por una fila real. Cambia el algún día lo haré por el hoy, a las 9 entrego esto, y regístralo. Al final del día, escribe 3 líneas. Lo que prometiste, lo que cumpliste, y el próximo paso. Simple, concreto, poderoso, porque así se cura la fractura de la autoconfianza, con silencio, acto y repetición. La frase como disparador neural,
de la intención a la ejecución automática. Existe un instante entre la intención y el gesto, un momento casi invisible en el que la decisión o sucede o se escapa. Es ahí donde muchos se traban, no porque no quieran, sino porque esperan sentir ganas. Esperan una señal de ánimo, de claridad, de disposición, y rara vez llega, porque el cerebro no opera por voluntad, opera por caminos, por pistas, por disparadores. Y toda frase que se repite con estructura y verdad puede transformarse en ese disparador. Cuando declaras, hoy cumplo lo que digo, no estás usando solo palabras. Estás dando a tu cerebro una instrucción. Estás activando el sistema de activación reticular, CAR, la red neuronal que decide qué merece atención y qué puede ser ignorado. Al repetir esta frase diariamente, con constancia y contexto, comienzas a entrenar tu cerebro para buscar señales de cumplimiento, para priorizar aquello que está alineado con tu intención y, más importante aún, para reducir la fricción que existe entre pensar y hacer. No se trata de motivación, se trata de mecanismo. El movimiento viene primero, y es el movimiento el que fabrica la motivación. Por eso, deja de esperar el ánimo y comienza a activar rituales. Uno de los más simples y poderosos es el ritual APA. Amanecí, postura, acción. Te levantas, alineas el cuerpo, respiras profundo y declaras en voz firme, hoy cumplo lo que digo. Después de eso, sin negociación, ejecutas el primer bloque de 10 minutos de tu tarea principal. Puede parecer pequeño, pero es esa pequeña cadena de hábitos, alineamiento, declaración, acción, la que reprograma tu mente, la que transforma la intención en ejecución automática. Como una contraseña de caja fuerte, la escribes y el sistema responde, porque el cerebro respeta la consistencia. Y la consistencia comienza en el cuerpo, en la respiración, en la palabra, en la repetición. No esperes a que llegue la voluntad. Es volátil, crea disparadores, crea rutinas, crea un horario fijo para que esa frase exista, un lugar específico, un momento que el cerebro reconozca y que el espíritu honre, porque la fuerza nace de la repetición y la repetición nace de la decisión de no esperar más. Higiene dopaminérgica. Deja de quemar fuerza con microrecompensas vacías. Pocas cosas drenan más energía que comenzar el día sirviendo dopamina a estímulos vacíos. El gesto casi automático de tomar el celular, abrir notificaciones, sumergirse en el feed, responde a un deseo inmediato de conexión, pero termina secuestrando tu potencia más valiosa, la claridad del inicio. Cuando despiertas y entregas tu atención a recompensas fáciles, no solo se dispersa el foco, se dispersa tu dirección, tu prioridad se escurre entre los dedos. La dopamina es la moneda de la anticipación. Te mueve hacia aquello que crees que traerá algún tipo de placer. Pero cuando consumes dopamina sin conquista, sin entrega, sin esfuerzo, el cerebro aprende a desear aquello que no exige nada. Y ese deseo, cuando se repite, crea un patrón donde la motivación muere antes de nacer. Un patrón donde comenzar algo significativo parece demasiado agotador, porque ya gastaste tu energía antes de usarla en lo que realmente importa. Por eso la frase, hoy cumplo lo que digo, necesita venir antes del feed, porque si el feed viene antes, se convierte en el comando, marca el ritmo, define tu humor, agota tu disposición, comienza el día con silencio, con presencia, con un gesto que exige mínimo esfuerzo, pero exige total presencia. No se trata de heroísmo, se trata de higiene mental, de proteger tu campo de creación de estímulos que solo distraen, pero nunca entregan. El protocolo 0-1-2 es una herramienta de reinicio. 0 pantallas en los primeros 20 minutos. Una tarea concluida con enfoque real. 2 minutos para registrar la evidencia. Simple, poderoso, transformador. Porque devuelves al cerebro la secuencia correcta. Intención, acción, recompensa. Al hacer eso, vuelves a aprender a respetar el esfuerzo. Y ese respeto se convierte en identidad. No te alimentes de azúcar antes de una maratón. Corre primero, da un paso completo, entrega una página, un párrafo, un proyecto, y luego celebra, luego registra, luego reconoce. Así, tu dopamina deja de ser adicción y pasa a ser palanca. Reprogramación identitaria. Habla como quien ya está en camino. Existen frases que solo desean,
Y existen frases que cargan el peso del compromiso. La mayoría de nosotros habla sobre lo que quiere ser, pero pocos hablan como quien ya ha comenzado, como quien ya está en movimiento, como quien, aunque todavía lejos de la llegada, ya está en camino. Y es aquí donde el lenguaje se convierte no solo en expresión, sino en instrumento de transformación. El autosabotaje muchas veces nace en el tono de la voz interna. La forma en que te describes al mundo y a ti mismo moldea tu permiso para actuar. Cuando repites para ti que eres indisciplinado, que siempre fallas, que no tienes fuerza, el cerebro lo cree y empieza a operar con base en esa referencia. La ciencia llama a esto autoimagen conductual. Napoleon Hill lo llamó autosugestión. Brian Tracy lo trajo al campo de la ejecución. Lo que afirmas necesita tener fecha, duración y entrega. Decir, soy disciplinado, suena bien, pero no es suficiente. La mente exige parámetros. Necesita ver el tiempo, necesita sentir el esfuerzo, necesita entender el gesto. Por eso, reformula, trae el verbo a la hora, a lo específico, a lo audible. Hoy, hasta las 10 a.m., cumplo tarea A, durante 25 minutos enfocados. Simple, claro, direccionado, repetido 3 veces, escrito una vez y ejecutado inmediatamente. Así es como la frase deja de ser deseo y se convierte en guión. No pintes la fachada sin levantar las paredes. La estructura que sostiene tu disciplina necesita nacer de la acción. Una acción pequeña, pero real. Una entrega breve, pero medible. Eso es lo que reescribe tu identidad. No necesitas convencer al mundo de quién estás convirtiéndote. Solo necesitas dejar que el mundo perciba, día tras día, que algo en ti cambió, que algo en ti se reorganizó. Con cada cumplimiento de la frase, un nuevo ladrillo. Con cada repetición, una base más firme. No se trata de ser perfecto, se trata de ser honesto con lo que te comprometes. Palabra dicha, gesto cumplido. La identidad no se declara, la identidad se prueba. Habla que protege la energía, firme, amable y silenciosa. No toda fuerza necesita ser ruidosa. Hay una fuerza que se impone en el silencio, una fuerza que no discute, no explica, no justifica, simplemente se posiciona y, al hacerlo, dibuja un territorio de respeto a su alrededor. Esa fuerza nace de la palabra que protege, de la palabra que define límites sin levantar murallas, de la palabra que no necesita demostrar nada, solo sostener lo que ya decidió ser. En un mundo que exige respuestas inmediatas, justificaciones para cada elección y que mide el valor por cuán accesible te haces, aprender a economizar palabras es un acto de madurez. Cada vez que intentas explicar demasiado tu elección de enfoque, cada vez que justificas tu ahora no, estás cediendo parte de tu energía, la energía que debería estar en tu entrega, la energía que debería estar en lo que realmente importa. Por eso, practica la palabra escudo, corta, clara, amable, pero firme. Ahora estoy en una sesión de enfoque. Te devuelvo el mensaje a las 15h. Estas frases no piden permiso, informan, y al informar, delimitan, y al delimitar, protegen. Crean un campo invisible alrededor de tu tiempo, y quien respeta el tiempo empieza a atraer respeto. Tu atención es un recurso sagrado, es aceite fino. No fue hecha para derramarse en cualquier suelo. Cuando empiezas a tratarla como un bien precioso, el mundo a tu alrededor aprende a hacer lo mismo. Dejas de ser la persona que se fragmenta para agradar y te conviertes en aquella que sirve mejor por estar entera. El respeto no se exige, se emana. Y la palabra silenciosa, que preserva tu enfoque y tu energía, es una de las formas más potentes de emitir esa señal. Que tu agenda tenga puertas, que tu mente tenga pausas, que tu voz no necesite elevar el tono para sostener lo que ya está firme. Ritual nocturno. Cerrar el día para despertar más fuerte. Hay una sabiduría silenciosa en quien cierra el día con intención, porque el día no termina cuando suena el reloj, ni cuando se apagan las luces. El día termina cuando la mente se aquieta, cuando el corazón comprende lo vivido y cuando el cuerpo se prepara, sin prisa, para recomenzar. Dormir no es huir, dormir es programar. Es entregar al inconsciente la responsabilidad de consolidar todo aquello que decidiste ser. Muchas veces, lo que te derrumba al despertar no es el peso de lo que debes hacer, sino el ruido no resuelto de la noche anterior. La mente sigue acelerada, repasando errores,
alimentando culpas, temiendo lo que ni siquiera ha comenzado. Por eso, el ritual nocturno no es un lujo, es base. Es ese ritual el que transforma la almohada en santuario y el silencio del cuarto en laboratorio de autocontrol. Respirar por 2 minutos, revisar con compasión y no con exigencia aquello que prometiste, lo que cumpliste y lo que deseas mejorar mañana. Escribir la frase que abrirá tu día siguiente. Mañana, antes de las 9 a.m., cumplo X durante 25 minutos. Pequeño gesto, profunda siembra, porque el cerebro graba lo que se repite en el umbral entre la vigilia y el sueño, y al dormir con dirección, despiertas con disposición. No es el despertador lo que define tu fuerza, es lo que programaste en la oscuridad, es lo que afirmaste en lo íntimo. El piloto automático de la mañana se activa en el hangar de la noche. Por eso, cuida ese momento con reverencia. No necesita ser largo, ni elaborado. Necesita ser real, presente, honesto. Y que la última frase de tu día lleve el poder de preparar el terreno donde se afirmarán tus próximos pasos. Di lo que vas a hacer y entrégale al mundo la prueba. No necesitas gritar para convencer a nadie. No necesitas justificarte para que te tomen en serio. Y mucho menos esperar el momento perfecto para convertirte en quien ya sabes que necesitas ser. Todo comienza con una frase simple, pero viva. Una frase que resuena por dentro antes de intentar convencer por fuera. Hoy cumplo lo que digo. No se trata de orgullo, se trata de dignidad interna. Se trata de reconstruir el puente entre intención y acción, entre sueño y realidad, entre quien quieres ser y lo que realmente haces con tus minutos. Brian Tracy enseñó que las mañanas ganan poder cuando comenzamos por lo más importante, cuando nos comemos el sapo antes de las distracciones, cuando nos damos a nosotros mismos la primera prueba de integridad antes de que el mundo nos ponga a prueba. Darren Hardy complementa: la fuerza no viene de grandes actos esporádicos, sino de microacciones repetidas, un bloque a la vez, un gesto cada mañana, una frase reafirmada, hasta volverse verdad física, hasta que el cuerpo actúe antes de la duda, hasta que el ambiente reconozca la presencia de alguien que no se miente a sí mismo. Por eso, empieza pequeño, pero empieza. Elige una tarea simple, concreta, medible. Prepara el ambiente hoy. Escribe la frase. Di la frase. Ejecuta. Registra la evidencia. Y cuando termines, no solo celebres. Consolida. Guarda. Repite. Transforma esa rutina en identidad. Transforma ese ritual en consistencia. Tu fuerza no va a renacer en el ruido. Tu fuerza renace en el eco del gesto que cumples. En el eco del "lo hice" que tú mismo escuchas. Porque al final, lo que cambia tu vida no es lo que le dices al mundo, es lo que te dices a ti mismo y lo que pruebas con acciones. Cada día, cada mañana, cada decisión, cada frase cumplida.